Así que le presentamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. A ti que te amamos. Venimos a buscar más de ti, Padre. Todas las cosas nos sean dadas por Dios. Toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de aplausos al Rey. Y así, en esta hermosa presencia, dejamos el lugar. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cuál es lo primero que nos preguntamos, verdad, en este inicio de año? ¿Cómo nos las pasamos? ¿Cómo te la pasaste? Así nos decimos, ¿verdad? Cuando nos volvemos a ver. ¿Qué tal se la pasó? Y le creemos al Señor cuando decimos estoy bendecido o bendecida, porque nos da otra oportunidad de volvernos a ver otro día más, y sobre todo pues estamos respirando, estamos con salud, estamos caminando, pero de la mano de Dios. Hay quienes no llegaron a este año, hay quienes ya no vieron la luz de este día, los que ayer partieron, ya no vieron este día que el Señor hizo. La vez pasada, cuando el pastor Víctor Hugo predicaba de los propósitos del año, fin de año, el propósito o algún propósito que tenemos para comenzar el año o al transcurrir el año, y hacemos varios planes, hacemos pues un recuento de nuestra vida que hemos hecho, que nos falta por hacer, pero yo creo que no solamente nos toca un fin de año o comenzar un año nuevo, pensar en lo que hemos hecho, lo que nos falta hacer. Dios nos da una oportunidad cada amanecer, y dice su palabra que sus misericordias son nuevas todos los días. Todos los días tenemos una oportunidad para comenzar. Todos los días el Señor nos da una oportunidad para hacer lo que no hemos hecho bien. Nos hemos equivocado, hemos hecho cosas a veces que no salen, ¿verdad? Y es bueno intentarlo, hermanos. Porque si nos sale mal, pero ya no estás con la duda, ya lo hice, me salió mal, pero vuelvo a comenzar. Y yo creo que caminando, ¿verdad? Caminando de la mano de Dios, a veces llamamos pruebas. Y es cierto, cuando estamos de la mano de Dios y vienen a nuestra vida, ¿verdad?, las pruebas, sabemos que son de parte de Dios. Cuando nos soltamos de la mano de Dios, ya no son pruebas, son porque nosotros a veces buscamos ese mal. El tema de hoy se llama al que Dios fortalece. ¿Han escuchado hablar de Ezequiel, del profeta Ezequiel? Dice que su nombre significa eso, al que Dios le da fuerza, al que tiene la fuerza de Dios. Por eso es que esta predicación le puse al que Dios fortalece.
Y Dios, hermanos, nos fortalece de una manera sobrenatural a veces. No alcanzamos a entender cómo es que cuando nos sentimos, hermanos, que ya nosotros no podemos, viene la fuerza, la fortaleza que viene de Dios. Diga el débil, fuerte soy, dice su palabra. Vayamos a Ezequiel, hermanos. Hoy vamos a hablar de este hombre, parte que nos dejó en una porción de la palabra. Ezequiel, en el capítulo 37, el verso 1. ¿Qué significa? Dice el nombre de Ezequiel: al que Dios da fuerza, el que tiene la fuerza de Dios. Ezequiel, en el capítulo 37, el verso 1, Dios le da una revelación y lo lleva a un lugar, hermanos, nada agradable. Dice la palabra del Señor, y nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea quien nos guíe en esta predicación y nos alimente de esa semilla. Por reverencia a la palabra, vamos a ponernos de pie. Y dice: el valle de los huesos secos. En el verso 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Padre celestial, Padre soberano, en esta hora, mi Dios, doy paso, Señor, a tu espíritu, Señor. Habla, Padre, y haz rema primeramente, Señor, en mí. Habla, Padre, a tu iglesia, Señor. Hoy, como todos los días, Señor, necesitamos, Señor, de tu semilla, Padre, de tu palabra, Señor, que sea sembrada para que en su tiempo, Señor, también dé frutos. Necesitamos, Señor, en este día, Padre, levantarnos, Señor. Yo no sé cómo venga tu iglesia, Padre, yo no sé cómo venga la hermana, el hermano, Padre, pero tú sí. Padre mío, también te pido por los que no vinieron. En el nombre de Jesús, Padre Santo, allá hasta donde estén, bendícelos, Señor. Y así, Padre, en esta hora nos disponemos, Señor, a dar paso, Señor, a tu palabra. Y que con fe y con agrado, Señor, usted toque cada corazón, mi Dios, porque eres tú, el hacedor de todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Y tu iglesia dice: amén. Pueden sentarse. Cuando habla la palabra del Señor, y yo les hablaba de Dios, y les hablo de la misericordia, y les hablo de la oportunidad cuando nos da un nuevo día. Y adentrándonos a esta palabra, cuando dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hablando del Padre, ¿verdad? Y hablando de las pruebas. Y cuando estamos en el camino de Dios, sabemos que son así. ¿Y cómo podemos entender que un Padre que nos ama lleve a Ezequiel a ese lugar que en ese momento sus ojos espirituales vieron, y que dice que era un ejército? O sea, era un ejército grandísimo en ese valle donde los huesos ya estaban secos. Quiere decir, hermanos, que esos huesos llevaban años. La descomposición del cuerpo humano lleva años, hermanos, en desintegrarse. Dice que nuestros cabellos es lo último que queda. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esos huesos quedaran completamente secos?
Imagínense el Padre llevándonos a un lugar, hermanos, que no queremos y que podemos ver desierto, y en ese momento venía quizá en ese momento, en cuanto Ezequiel veía ese lugar, ¿por qué me trajo aquí? Porque dice en el verso 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. O sea, estaba caminando, estaba cerca de ese lugar desierto, de ese lugar de muerte. Dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. La soberanía de Dios es tan grande, hermanos, que Él lo sabe, que Él lo puede, que Él ya sabe lo que va a pasar, pero que a veces es necesario que nos lleve a un lugar así para poder preguntarnos Él si nosotros vamos a poder o vamos a depender de Él. ¿Me entienden? Es necesario que en medio de esa aflicción, en medio de ese desierto, en medio de esa muerte espiritual y de ese lugar donde tú te encuentras, hermano, quieras de verdad acercarte a Dios, porque es en medio del dolor, es en medio de la muerte, es en medio de los problemas, es en medio del desierto, es en medio de la soledad, es en medio de aquel que te ha dicho: tú no vas a poder, ahí te vas a quedar, tu enfermedad tiene años y tú no puedes sanar, tú tienes muchos años en el evangelio pero no has avanzado, estás estancado, todavía te falta mucho. Y es ahí donde viene el poder de Dios para decirte que no es así. Dice más adelante: le dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis. ¿Me entiende, hermano? Cuando nosotros no tenemos ya una esperanza, cuando tus fuerzas se han agotado, y hablo cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. En algún momento le platicaba al pastor y le dije: yo tengo planes, pero sé que no son del Señor, porque los planes del Señor son otros, hermanos. Le dije: voy a esperar en el Señor. Y miren que la oración, hermano, cómo nos fortalece. Este jueves, para los que vinieron, ¿quién vino? Somos pocos, y hoy la iglesia también. Pero Dios hace cosas maravillosas, que aunque no éramos muchos, hermanos, pero sentíamos que estaba lleno, porque entonces viene el Espíritu de Dios y llena la casa. Y para los que se perdieron, hermanos, esa bendición, ¿verdad? A veces yo también me he perdido de bendiciones cuando no llegamos al culto, cuando no venimos. Y para los que se perdieron, hermanos, ese día y ese momento, cuando oramos, cuando la iglesia clama, porque dice su palabra: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy. Y creemos que así fue. Y entonces, hermanos, viene
como esa resurrección en el Espíritu. Resucitas, vuelves a la vida, vuelves a ver que las cosas que están pasando no son tan grandes como las vemos con los ojos carnales y con la fuerza humana. Vemos que los problemas son pequeños cuando escuchamos también los de otros. Cuando alguien más está pasando, hermanos, pruebas, enfermedad, personas, hermanos, que se enferman y ya no se levantan. Llega la muerte, llega el dolor a la familia y se multiplica, hermanos, a veces ese desánimo en las personas. Dice en el verso 6: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabéis que yo soy Jehová. Yo soy el Dios todopoderoso que lo puede. Pero hay algo que necesitamos hacer para vivir. Para que Dios nos vuelva a dar ese aliento de vida y nos vuelva a encontrar. Y es obediencia. Es obedecer a la voz de Dios. Desechar aquello que no nos sirve. Y la obediencia llega por medio de ¿qué? De buscar la santidad. Híjole, no es difícil, ¿sí? Porque a veces quisiéramos que Dios nos diera, pero nosotros le damos muy poco. A veces quisiéramos que todas las cosas que nos gustaría que llegaran a nuestra vida se hicieran realidad, nos complaciera, ¿verdad? Pero ¿qué le estamos dando a Dios? Y no es un cambio, hermano. Dios en su gracia y en su misericordia nos da, aunque no nos merecemos, las cosas. Dios nos da todo, nos da vestido, nos da alimento, nos trae a la casa de Dios, nos sana de una enfermedad, no nos deja ir, nos saca del problema que a veces creemos que es tan grande y cuando vemos Dios viene y nos saca de nuestros problemas, nos vuelve a dar vida, nos vuelve a dar ánimo de levantarnos y nos fortalece de una manera, hermanos, que cuando salimos de esas pruebas ya no somos los mismos. Ahora le creemos y queremos seguir avanzando hacia adelante, pero viene de nuevo, hermanos, a veces, y sobre todo en los hijos de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, verdad, quejarse al hermano, a la hermana? Entre más busco de Dios y entre más le oro, pareciera que todo fuera al revés. Y más me vienen pruebas y más me viene calamidad, pareciera que Dios no me escucha. Hermanos, así como estos huesos, así como el Espíritu dice que de Jehová vino a estos huesos y los formó de carne y los tendones, sangre empezó a fluir. Así nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual tenemos que proclamar palabras de aliento. Tenemos que declararnos como una iglesia bendecida. Cuando usted se acerca al hermano o a la hermana, o le toque un día dar palabra, hermanos, demos palabra de aliento. Si de nuestra boca salen palabras necias o palabras de muerte, porque decirle al hermano o a la hermana que no avanza,
o decir que la iglesia está muerta, o decir que somos pocos, y ver con esos ojos carnales al hermano y juzgarlo, hermano. El hermano no va a crecer, porque creerá y se quedará. Acuérdese que las palabras tienen mucho que ver. Una palabra negativa, y así es, hermanos, te pueden decir 10 palabras positivas, pero viene la 11 que es negativa y se queda como que más. ¿Verdad que así es la mente del hombre que no conoce de Dios? Y entonces se te queda, y el hermano cree que así es y que no va a pasar de ahí, y que su vida espiritual no crece, y que ya nada, ya la voz ya no la tiene para alabar, ya no le da ganas de danzar, ya no le da ganas de alzar las manos porque se apena, porque cree que está mal, y dice: no, ¿cómo voy a alzar las manos si yo estoy mal con Dios? No, ya no quiero predicar, ya no quiero dar más palabras, no, porque ya Dios ya no me está dando lo que me tiene que dar, porque yo estoy mal. ¿Cuántas veces no hemos pensado, verdad? No, es que mejor hoy me quedo y para el siguiente domingo voy a ir al culto, y entonces voy a arrancar con muchas ganas, y para la siguiente semana mejor. Y créame que se abren puertas cuando el enemigo entonces aprovecha para entrar y empieza a darte trabajo domingo, y empieza a darte trabajos miércoles, jueves, los días de culto, y empieza, hermanos, a inquietar a la iglesia, al hermano, a la hermana. Y entonces se acuerda que alguien vino y le dijo que tampoco podía. ¿Y qué va a hacer? Se va a secar la vida espiritual de ese hermano o de esa hermana. Si estás débil, hermano, va a entrar en tu vida. Pero si te fortaleces en Dios, y tú le pides y tú le buscas, hay algo, hermanos, que me ha incomodado en estos días, y venía escuchando al pastor los días miércoles que hay culto en Maranata. Cuando yo llego con ellos a la iglesia, hermanos, yo recuerdo que la iglesia los días miércoles se llenaba. A veces sí, llegaba a llenarse. Para los que han estado, la hermana M, la hermana Isa, ¿verdad, hermanos? Íbamos los miércoles, estábamos allá con Paz Víctor, estábamos allá en Maranata, y las predicaciones también del pastor. El pastor me invitaba también a predicar los días miércoles, y hubo unos miércoles, hermanos, que me tocaba, y yo les decía: cuando me paro en este altar, siento que tiemblo, siento que todo está como hirviendo a mi alrededor, siento que algo me mueve, y hermanos, era algo que mismo Dios nos da. Y es porque nos visita en nuestra vida y está dentro de nosotros. Dios no puede estar al lado, no puede estar paseándose. Dios tiene que estar dentro de nuestros corazones para poder sentirlo. Y de repente, hermano, dejé de ir. Y ya no supe lo que pasaba hasta que Paz vuelve a hablar. Los miércoles somos pocos. Y hermanos, me propuse volver a regresar los miércoles, por el trabajo, lo que sea, hermanos, por el cansancio, a veces ya no queremos salir, y sobre todo porque hace frío y ponemos, verdad, en pretextos. Ya no voy a ir hoy, lo dejo para el siguiente, para mañana, para el domingo, domingueros.
Hermanos, el miércoles que viene va a haber culto, ¿verdad, pastor? Sí. Voy a regresar a la iglesia el día miércoles. El día jueves aquí, la oración a las 7. Y la iglesia Casa Maranata está invitada. Y nos vamos a esforzar, porque sí se puede, sí podemos dejar las cosas, el quehacer para mañana. Lo que no podemos dejar es ser bendecidos. Amén. Porque sabemos que en cada culto, hermanos, hay un alimento. ¿Comemos cuántas veces al día? ¿3? 5. 4, 5, las que queremos cuando estamos en la casa, hermano. Pero bien comido, hermano. A veces damos una comida, pero ¿cómo le llaman? Gula, después de comer, y seguimos comiendo. Y la palabra de Dios no la podemos dejar atrás. Y a lo último, siempre tiene que estar en nuestra boca, porque necesitamos de ella como ese alimento sólido a nuestra vida. Tenemos que seguir comiendo, porque si no, hermanos, al rato nos vamos a desnutrir y entonces vamos a carecer del Espíritu de Dios. Entonces vamos a carecer de sabiduría, de no poder saber pedirle a Dios las cosas. Y vamos a carecer de paz, y vamos a carecer de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y la iglesia de Dios hoy no quiere eso. Hoy necesitamos levantarnos. Hoy necesitamos que esos huesos secos que habla la palabra, de cuando Dios llevó a Ezequiel y dice que vino sobre mí, habla Ezequiel. Cuando a Dios llegó a Ezequiel con esa palabra, hermanos, y quiero que vayamos al capítulo 1 de Ezequiel. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, el verso 1. La visión de la gloria divina dice. En el verso 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, estaba Ezequiel junto al río Quebar. Dice que se abrieron los cielos y en ese momento Dios le da revelación cómo estaban cautivos el pueblo de Israel. En ese momento estaban prisioneros, hermanos, en ese lugar, y tuvo que llegar la palabra de Dios a ese lugar. ¿Cuánto llega comparando ahora la iglesia? Palabra de Dios a nuestra vida. Cuando llega el Espíritu de Dios a redarguir a la persona o al hermano o a la iglesia, cuando está perseguido, ¿verdad? Cuando está en problemas, cuando no tiene paz, el hermano siempre va a recurrir a lo último, que es Dios. Así a veces lo dejamos a lo último, porque ya no hay una esperanza. Cuando sientes que estás acorralado,
Y a veces es necesario pasar, hermano, porque ahí vamos a encontrar a Dios. ¿Usted cree que aquel que está en sus vicios, aquel que tiene mucho dinero, le es más difícil buscar la presencia de Dios? Porque cree que el dinero lo es todo para él, porque cree que en su vicio o en su borrachera o en el vicio que él tenga, el juego, le va a quitar esa pena, le va a quitar esas cargas, el dinero. No, hermano. Así como Ezequiel en ese momento se encontraba en ese lugar, cautivos, dice, viendo al pueblo de Dios sumergido en idolatría, faltándole a Dios, habían profetas falsos. Todo eso, hermanos, se compara con el día de hoy. Hoy estamos pasando todo eso. Solamente, hermanos, que ahora tenemos libre albedrío. Ahora nosotros como que decidimos. El pueblo de Israel estaba desordenado en ese momento. Y ven cómo Jehová viene y dice que estos huesos los empieza por un orden: tendones, carne. Y así, hermano, Dios nos reviste, Dios nos renueva, Dios nos vuelve a dar un espíritu nuevo, dice su palabra. Dios nos vuelve a dar aliento otra vez de vida, nuevo. Dios hace todas las cosas nuevas. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Jairo, que iba en busca de Jesús, y lo podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8? Vayamos allá al Evangelio según San Lucas, Lucas 8. Dice la palabra del Señor en el capítulo 40. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y dice que la multitud le oprimía, buscando entre ellos la mujer de flujo de sangre un milagro. Y hablando de Jairo, hermanos, cuando viene a Jesús, dice que le rogaba que fuese a su casa. Jesús, ve a mi casa, porque mi hija única está muriéndose. Ahora vayamos, hermanos, al verso 49. ¿Sabe, hermano, que a veces se pierden las esperanzas? Que a veces hay personas que han perdido la fe, porque hay esposas que oran por los esposos para que cambien, y viceversa, esposos que oran por las esposas para que se levanten. Oramos también por nuestros hijos. Oramos también, hermanos, por la relación en las familias. Hoy podemos ver tristemente que hay familias, hermanos, rotas, familias que no se hablan. Incluso, hermanos, aún hermanos de la fe, cristianos que nos decimos, ¿verdad? Peleándonos a veces porque nuestros hermanos son de alguna otra denominación.
y se hace como algo que para muchos les es complicado reunirse, porque entre comillas no hay un acuerdo, estamos en desacuerdo, porque el otro es de otra denominación, de otro nombre de iglesia, no creen en lo que yo creo, el otro practica otras cosas que a mí me desagradan, y entonces se entra en controversia y empieza ahí como una relación no muy bien, y que se va rompiendo, y que poco a poco las familias se van separando. Hay familias así, que no se hablan, ¿verdad? Que criticamos al otro porque no está en lo correcto. Yo les he hablado muchas veces, en mi familia somos de varias denominaciones, y digo de varias porque son pentecostales, testigos de Jehová, otro que es bautista, y siempre, hermanos, cuando nos juntamos oramos porque esa relación familiar, esa unidad que mi papá nos enseñó, esté con nosotros, que no nos rompa las ideas de cada uno, ¿verdad? Que respetemos cómo piensa mi hermano o mi hermana, y que también respetemos al que todavía no quiere conocer de Dios, porque a nosotros nos toca orar y a Dios le toca obrar sobre nuestros hermanos. Entonces, hermanos, a veces creemos que ya no hay una esperanza y que Dios no puede hacer nada con el hermano o la hermana. Y fíjense aquí en el verso donde estamos en Lucas, verso 49, dice: y estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. A ver, debemos de cuidar lo que decimos. Es que han pasado muchos años y mira, tu esposo o tu esposa no cambia, tu hijo no va a cambiar. Han pasado muchos años y tú sigues en lo mismo. Han pasado muchos años y solamente tú eres la cristiana. Tú eres el que busca de Dios. ¿Y tu familia dónde está? Ya no molestes, como decía aquí esta persona. No dice quién era, no dice nombre, pero dice que vino uno y se da cuenta que con una persona, con alguien que te diga que tú no puedes venirte abajo, hermano, si tú no estás preparado y si no estamos cimentados sobre esa roca. Y si no nos preparamos cada día, ¿cómo podemos hacerle cuando alguien viene y te dice eso? No molestes más al Señor, no le ores más, mira, déjaselo a Dios. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Tenemos que responderle, y fíjense más adelante, en el 50, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. El Señor nos sigue diciendo: no temas. A alguien que viene, a la voz que te dice acá, ¿verdad? Ya déjalo por la paz, no va a cambiar. Ya deja por la paz tu petición, porque no va a llegar. Y no necesariamente es una persona física. Hablo en lo espiritual. Necesitamos, hermanos, tener esa confianza y tomar la palabra que Jesús nos dice:
y le dice en ese momento a Jairo: no temas, cree solamente, porque verdaderamente llegará la salvación primeramente a tu vida, llegará la salvación a tu casa, a las personas que tú amas, llegará la salvación a tu vida, llegará esa petición y esa respuesta cuando tú también entres en obediencia, cuando tú también le busques al Padre, cuando tú también te humilles. Dice, porque todo el que se humilla, ¿cómo ve Dios al que se humilla, verdad? De cerca. Mas aquel que cree saberlo todo y que se enaltece, dice que Dios lo mira de lejos. Lo empieza a mirar de lejos, hermanos. No nos creamos sabios en nuestro propio parecer. Dios es el que da la sabiduría y Dios sabe lo que va a hacer. Aunque tú digas no, cuando el Señor te dice sí, se va a cumplir. Cuando el mundo te dice no y te hace llorar, el Señor te dice sí puedes. Solamente cree, solamente no temas, porque yo voy contigo. Le creemos al Señor. Créanme que no todo lo que parece muerto, hermanos, lo que parece que ya no tiene una solución, se queda ahí. Y vamos a Ezequiel, donde estábamos en el 37. Dice la palabra del Señor y habla en el 10 de que dice que Ezequiel había profetizado: como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y dice que era un ejército grande. Ezequiel en ese momento, ¿verdad? Dice, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Hoy nos dice el Señor: y traeré a tu vida restauración, traeré a tu vida fortaleza, fortaleceré en espíritu a mi iglesia. Y sabréis, dice el verso 13, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Hoy, oye, hermano, el Señor nos vuelve a hablar y dice: y sabes que yo soy Jehová, cuando abra estos corazones ya muertos, cuando hoy abra tu vida espiritual a otras dimensiones, cuando yo abra tu vida para que puedas abrir tu boca y hablar de bendición. Y pondré mi espíritu en vosotros, dice el Señor, y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, quien hablé y lo hice. Así lo hice y así lo haré, dice el Señor. El que mora siempre dentro del camino del Señor, hermanos, el que busca de Dios, el que le cree, el que obedece, el que ama a Dios, hermanos. Porque cuando decimos amar a Dios, hermanos, es porque así debe de ser. No podemos amarle a Dios nada más dentro de la iglesia o cuando le alabamos. No podemos amar a Dios nada más en los momentos buenos. Tenemos que amar a Dios y glorificarles, hermanos, cuando también nos sentimos en ese desierto,
Cuando Ezequiel llegó a ese lugar, hermanos, y vio toda esa parte, ¿verdad? No sabemos si había olor, no habla, hermanos, pero cuando hay muerte, cuando hablamos de un difunto, cuando llegamos, ese olor no es tan agradable. Cuando la persona se empieza a descomponer, los panteones, hermanos, tan solo al entrar, las flores que se marchitan, no es un olor que quieramos estar ahí. Imagínense ahora ese ejército que veía Ezequiel en ese momento, y nos imaginamos, y cuando estudiaba esta palabra, nos imaginamos, hermanos, nuestra vida cuando se empieza a secar de esa manera y nos empieza a faltar, ¿verdad?, el ánimo. Y entonces te visualizas qué es lo que vas a querer de ahora en adelante. Queremos avanzar, queremos darle a Dios esa ofrenda de obediencia, queremos darle a Dios esa ofrenda que es nuestro corazón, porque nada es de nosotros, lo hemos dicho, nada nos pertenece, pero podemos creerle al Señor, podemos restaurar nuestra vida, queremos fortalecernos en el Señor, levantarnos con ese ánimo, venir a la iglesia, entusiasmar de una manera que podamos hablar palabras de aliento, palabras que nos edifiquen unos a otros. Queremos seguir en el camino del Señor, aunque vengan las pruebas, hermanos, sabemos que nosotros estamos con Él y que Él en su momento, hermanos, nos va a tener su mano. A veces la necesidad de Dios es más grande cuando tenemos alguna calamidad, y es ahí, hermanos, donde aprendemos y conocemos más de Dios. En los desiertos hemos conocido cuánto hemos sido llamados desde ahí, cuando no éramos nada, cuando alguien no creía en nosotros ni en nuestra propia familia, pero Dios nos levantó y nos ha puesto en los lugares como estamos el día de hoy. Y viene la restauración, hermanos, en el capítulo de Ezequiel, en el 12. En el 12, hermanos, dice, vino, en el verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de tus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebeldes. Hermanos, cuando hablamos y hablaba Ezequiel en esta porción de la palabra, cuando dice que vino palabra de Jehová a él, es porque eran de servidumbre. Estaba en un lugar donde parecía que no iba a haber salida, mas sin embargo, hermanos, Dios en su infinita misericordia también trajo, hermanos, restauración para la casa de Israel. También trajo restauración para sus hijos. Y cuando traía esta palabra a Ezequiel, hermanos, hoy nosotros nos consideramos, hermanos, que fuimos sacados de ahí, cautivos de la rebeldía, cautivos quizá en idolatría,
pero que ya hemos sido sacados de ahí. Mismo Dios, hermanos, nos da la fuerza para que nosotros podamos en algún momento, hermanos, alcanzar la meta, ¿verdad? Porque no nos consideramos que la hemos alcanzado todavía como Pablo. Estamos en ese camino, hermanos. Y hoy en iglesia, hoy quiero que nos pongamos de pie, porque el Señor nos ha sacado ya de ahí. Ahora somos una casa consagrada para Dios. Ahora somos una casa, una iglesia escogida de parte de Dios. Hemos sido sacados de la cautividad, de donde estábamos esclavizados, de donde no teníamos salida. Pero hoy nuestra casa, que somos nosotros, hermanos, nuestro corazón ha sido libertad. Tenemos la libertad, hermano, de seguir hacia adelante. Hoy tenemos propósitos, quizá algunos otros no lo hemos pensado, pero hoy tenemos, hermanos, que restaurar nuestra vida. Hoy tenemos que fortalecernos, ver Dios, porque Dios dice que el Dios nos fortalece y que nos da la fuerza para seguir. Su palabra nos alienta a decirnos: no temas. Así que hoy el Señor te sigue diciendo lo mismo: no temas, porque Él traerá restauración para aquello que quizá en tus oraciones no han sido contestadas, y que nuestra vida, hermanos, será restaurada de parte de Dios, porque dice que Él prueba la mente y el corazón, pero Él también es nuestro escudo, hermano. Él es el que nos salva de todo aquello, hermano, que no es recto para nosotros. Dios es un juez justo, que Él te puede señalar en el momento preciso, y que dice que Él está irado con el impío, o sea, con el pecado, pero que día a día, hermano, Él nos renueva. Así que, hermanos, alza tu mano, dale gracias a Dios, porque Él nos ha traído a la libertad. Él hoy nos ha traído a otro camino. Él ha abierto ríos en el desierto. Hoy abre camino para que nosotros podamos seguir de la mano de Él. Señor mío, Dios soberano, gracias, Padre amado, porque, Señor, tú nos has levantado con poder. Señor mío, cuando habla tu palabra de esos huesos secos, cuando usted le daba esa revelación, Señor, a Ezequiel, cuando venía palabra a él, Señor, tú lo encontraste en un momento, Señor, no adecuado, Padre. No era bonito para ninguno, Señor, estar en esa cautividad, Padre mío, pero tú tuviste misericordia de este hombre, Padre, y él nunca llegó a ser un prisionero, Padre, porque te buscó y porque creyó en ti. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú también no nos has dejado ahí. Nos has dado libertad, Padre. Nos has traído con pensamientos nuevos. Nos has dado un corazón nuevo, Señor. Danos hoy, Señor, uno de carne, uno que siente, uno que anhele más de tu presencia, Señor. Uno que tenga, Señor, espíritu de vida. Un corazón renovado, Señor, que te busque más. Un corazón, Señor, nuevo, Padre, que pueda sentir tu presencia, Señor. Que podamos alabarte libremente. Quita, Señor, de nosotros cuando sentimos vergüenza de hablar de ti, cuando sentimos vergüenza de alabarte, cuando creemos, Señor, todavía que alguien nos critica, Señor, y nos quedamos ahí. Perdónanos, Padre, porque tu palabra es más grande
cuando nos dice que nosotros debemos de creer, cuando nos dice no temas. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos quedado, Señor, sin hacer nada, Padre. Cuando no hemos creído, Señor, que tú vas con nosotros. Perdónanos, Padre, cuando no venimos, Señor, a tu llamado, a la iglesia, al culto, Señor. Cuando no venimos, Señor, a orar hasta por nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Padre, cuando nos hemos olvidado de la iglesia. Perdónanos, Señor, cuando buscamos beneficios, cuando buscamos nuestra propia conveniencia. Perdónanos, Padre. Hoy te pedimos perdón por todas las cosas que he hecho mal. Perdóname, Señor. En este inicio de año, ayúdanos otra vez, Señor, para que tengamos ese espíritu de vida, para anhelar tu presencia, Señor. Todos los días de culto, Señor, que llegamos en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder sentir, anhelarte de nuevo, Señor, para volver, Señor, al primer amor tuyo, Señor, para volver a ti en obediencia, Señor, para quitar aquello, Señor, que sentimos en la carne, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esos huesos secos otra vez tengan tendones, tengan carne, tengan sangre, que fluya, Señor, tu espíritu sobre nosotros. Ayúdanos, Padre, cada día, porque necesitamos más y más de ti, Señor. Líbrame de todo mal, Señor. Líbranos de los que nos rodean y nos desean mal, Señor. Pero también ayúdanos a perdonar a nuestros enemigos. Ayúdanos a perdonar, Padre, como usted nos ha enseñado. Ayúdenos, Padre, a buscarte más. Ayúdenos con nuestras familias. Ayúdenos, Señor, al que no te busca. Ayúdenos, Señor, al que no tiene fuerza ninguna, al que está cansado, Padre. Gracias, Dios mío, te doy en esta hora, Padre, por todas las cosas que tú haces y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, Padre amado, todas estas oraciones, Señor, que tu pueblo hace, quede en tus manos y que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele el aplauso al Señor. Gracias por su presencia. Gracias, Pastor. Tomen sus lugares, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos tienen frío? Los que están atrás, ¿verdad? Un poquito. Por eso dice la palabra de Dios que hay que acercarse más. Cuando nosotros nos acercamos y nos juntamos, tenemos un poquito menos de frío. Yo dije, ahorita va a salir el sol, vamos a tener mucho calor. Y me puse esta camisa. Tengo frío. Me estaba yo abrazando allá, estaba yo solito. Trataba yo de calentar el lugar, pero bien frío que estaba. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a orar por las ofrendas. Vamos a ver, a pedirle a nuestro hermano Saúl. Hermano Saúl, ¿podrías orar por las ofrendas? Y mientras dice la palabra del Señor que el que dé lo haga como proponga en su corazón. Amén. No debemos hacerlo con tristeza ni por necesidad. Vamos a orar. Pónganse de aquí otra vez. Era para que hagan un poquito de ejercicio. No se entuman. Oremos. Padre nuestro, Cordero Redentor, gracias Dios por las ofrendas que vamos a dar en este momento, Padre Santo. Gracias Dios por lo que nos has dado y por lo que nos darás. Ayúdanos, Padre, a bendecir tu misión, tu casa, Cordero de Dios, así como tú nos has bendecido a nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus trabajos, en sus ingresos, Cordero de Dios. Multiplícales conforme a lo que te van a dar con sus corazones, Cordero de Dios. Santo y digno eres tú, Padre. ¿Qué dice mi hermano?
cada uno de sus trabajos. Bendice que cada uno de sus intereses. En esta casa sea llena Yo digo lo de la moto. de bendición. ¿Pasar ahí? Que esta casa sea llena de unción, así como tus hermanos también así van a ser. Así como tus hijos vamos a ser llenos de unción conforme a nuestro corazón te hemos dado, Cordero de Dios. Santo y lindo eres tu Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, les recordamos que tenemos culto los días jueves, culto de oración aquí en la casa. El miércoles allá en casa, en Maranata, decía nuestra hermana pastora Rubí, debemos de hacer propósitos y uno de los propósitos es buscar a Dios. Alguien nos decía, pastor, ¿por qué no hace más cultos? Allá tenemos culto, acá también tenemos culto. Y tenemos un plan también para los jóvenes, de hacer actividades para los jóvenes los días sábados. Los íbamos a hacer allá en Maranata, pero los vamos a hacer acá todos los sábados. Vamos a tener actividades todos los sábados, vamos a planearlo con nuestras hermanas y nuestros hermanos para poder tener actividades aquí los días sábados con los jóvenes. Y que un joven invite a otro, y que otro joven invite a otro. Y vamos a tener, estoy pensando en ponerle un nombre a la actividad que vamos a hacer. Es fácil decir iglesia de jóvenes. Pero cuando uno dice iglesia, cuando uno dice actividad de jóvenes, dice, órale, qué padre, va a haber algo en la iglesia. Pero cuando uno dice iglesia de jóvenes, dice, mejor no voy. Bueno, les comento que en este mes va a haber un campamento. Se llama Tierra Alta Morelos. Para jóvenes es totalmente gratis. Solamente que era para el 21 de este mes. Está muy corto porque tendríamos que reunir a 40 jóvenes. Yo les dije la vez pasada, ¿podemos reunir 40? Sí, pastor, podemos. Le dije, ¿cuántos se invitaron? Como a los 15 días. No, pues todavía nadie. No, es que urge que por lo menos un joven de 10 invite a otros 2, ¿verdad? Y vamos a hacer 30. Entonces, esperemos en Dios que sea para febrero o marzo que tengamos ese campamento. Es totalmente gratis para los jóvenes. ¿Qué tienen que llevar? Pues ropa ligera o ropa donde puedan tener actividades, porque también hay actividades donde se tiene uno que ensuciar, así literal. Hay actividades en el lodo, actividades en agua, actividades en tierra, actividades en pavimento, en pasto, pero no solamente es ir a divertirse, sino es aprender. Así que vamos a orar a Dios y si Dios nos permite, entre febrero y marzo vamos a tener esa actividad para los jóvenes, ¿ok? Bueno, pues aprovechando a los jóvenes, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Iván, que es esposo de Zaida y que viene con sus hijos y que nos va a presentar a sus hijos. Iván, ¿nos puedes presentar a tus hijos, por favor? Maciel, Iván. Ok, ¿nada más tienen 3? sí. ¿No quieren más? No, bueno, vamos a dar, ¿mande? Bueno, ya cerraron la mano.